Hola, hoy les vamos a presentar nuestro trabajo sobre, hay una enseñanza en la actualidad conocida como híbrida, que es mitad virtual, mitad presencial. Entonces nosotros vamos a dialogar. ¿Ayudan realmente las tecnologías a mejorar la calidad educativa? Con nosotros está la compañera María Intriago. Nos ayuda respondiendo. ¿Qué aspectos se han evidenciado respecto al uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje que resultan problemáticos a raíz del uso forzado de esta en educación en tiempos de pandemia? Acorde a la interrogante, se puede emitir que a raíz de la pandemia se reflejaron algunos aspectos en el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la incertidumbre que se estaba viviendo, el desconocimiento y la falta de importancia a las tecnologías, tales como la disminución del nivel de aprendizaje, la pérdida de la convivencia social y cultural, falta de conocimiento de docentes en las plataformas digitales y sobre todo cómo enseñar a los estudiantes a darle un buen uso. Los estudiantes no estaban familiarizados con los instrumentos digitales en el trabajo escolar. Los padres de familia se les complicaba ayudar a sus hijos, sobre todo los que eran progenitores de los más pequeños, porque tenían que trabajar al mismo tiempo y la escuela se había trasladado a la casa. Los estudiantes con recursos económicos limitados no tenían acceso a las tecnologías, pero cabe señalar que esta problemática ya estaba latente, pero que no se había descubierto por varias razones, en su mayoría equivocadas. Puedo mencionar que en los mismos establecimientos educativos se decía que la tecnología detiene la capacidad del estudiante, puesto que todos sabemos que en la mayoría de los centros educativos el estudiante se le hacía guardar o se le despojaba del celular porque lo podía direccionar por el camino incorrecto, en vez de enseñarle a dar una adecuada utilidad, que sería lo correcto. Entonces, esta ideología muestra claramente que ya existía el problema, que si bien es cierto, la virtualidad no sustituye el procedimiento de enseñanza presencial, pero sí es un complemento que proporciona otro mecanismo para transformar la información en conocimiento, especialmente por las facilidades que brinda. Por citar un ejemplo, en la educación tradicional, en el aula de clase, el docente utiliza un solo texto para introducir un nuevo tema. En cambio, en la virtualidad puede encontrar muchos libros que ayudan al estudiante a construir de forma autónoma su aprendizaje y así transformarlo en un aprendizaje constructivo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Nuestra compañera Mari Salinas. Establezca las diferencias entre mentes letradas y mentes virtuales. Ayúdenos diciendo por qué la escuela debe de trabajar en fomentar el fortalecimiento de ambos tipos de mente. Buenas noches, mente letrada. El principal protagonista de la enseñanza en mente letrada es el maestro. Maestro al alumno, y esto se da de forma lectura, escritura. Esto se ha dado mediante en forma impresa, como es mediante los libros, revistas, periódico. Por lo contrario, la mente virtual, la enseñanza es diferente. Esto se da mediante la información digital que se encuentra pues en la web. El principal mediador de esta enseñanza es el maestro. Es importante acotar que las dos mentes son muy importantes para enseñar a los alumnos, pues que la mente letrada es la manera de enseñarle al alumno cómo razonar mediante una lectura, y también por la mente virtual, cómo investigar algo que no se sabe
porque en la mente virtual se encuentra mucha información. Y el principal mediador de esto es el maestro. Gracias. Muchas gracias, compañera. Nuestra compañera Paola Lucas. ¿Se considera usted optimista o pesimista respecto al uso de las tecnologías en la educación? Buenas noches. Yo me considero optimista con respecto al uso de las tecnologías, porque la tecnología no solo es importante para los estudiantes, sino también para el docente, ya que es gran ayuda para buscar alguna información sobre algún tema en específico. También es importante porque permite interactuar docente y alumno mediante unas clases en línea. Depende de nosotros los docentes, maestros, guiar a los estudiantes el buen uso de la tecnología. Sin la tecnología estamos como aislados. Gracias. Muchas gracias, compañera. Quien les habla, Diana Rodríguez, expondrá un ejemplo sobre una estrategia centrada en los alumnos para los cuales nos estamos preparando como docentes en educación básica. En este caso, elegí el cuarto año de educación básica, asignatura de ciencias naturales, y haré un ejemplo. Las estrategias de enseñanza básicamente son las metodologías que le ayudan al docente para tener una flexibilidad hacia la educación. Por ejemplo, tenemos cuadros sinópticos, resúmenes, preguntas abiertas y cerradas, imágenes. Tenemos, en este caso, precisamente hablar sobre cuadro sinóptico. En la asignatura de ciencias naturales, como tema central, tenemos las plantas. Les enseñaremos a los chicos a desarrollar fácilmente el cuadro sinóptico, el tema principal plantas, subtemas, las partes de las plantas, y vamos hacia abajo haciendo la forma. Las partes de la planta son raíz, tallo, hoja, flores, fruto. Hacia abajo cada una su imagen, hacia abajo qué es y para qué sirve, un pequeño concepto de cada cosa. Como estamos hablando también del uso de la tecnología, hoy en día nos ayuda muchísimo cómo proyectar las diapositivas, conocimiento educativo. Concuerdo con ustedes, compañera, de que hoy en día la educación híbrida es muy importante, sobre todo a raíz de la pandemia, pues tuvimos que conectarnos por medio de Zoom. Muchos no conocíamos este medio de comunicación y tuvimos que adecuarnos rápidamente. Ya volvimos a clases presenciales, pero no pudimos dejar la tecnología de lado. Ya nuestras tareas, las tareas de los estudiantes, pues es una manera fácil de comunicación y aprendizaje. Muchísimas gracias a todas por su intervención, y esto ha sido por todo. Esperemos que les haya encantado nuestra intervención. Muchas gracias, compañeras.